Requisitos formales de los documentos. Artículo 114 del Código Tributario de El Salvador. Establece los requisitos formales para los comprobantes de crédito fiscal. Deberán ser impresos en talonarios prenumerados en forma correlativa. Podrán imprimirse talonarios prenumerados por series correlativas para cada negocio, oficina o establecimiento o sucursal. Deberán emitirse en triplicado, el original y triplicado para el adquiriente de bien o prestatario del servicio, y el duplicado para el emisor y para una posterior revisión de la administración tributaria. Si el valor de la operación es superior a 11.428.57, en el documento original deberá constar los nombres, firmas y documentos de identidad de las personas que entrega y recibe el comprobante de crédito fiscal. Si se emiten o se imprimen más copias, estas deberán consignar el destino de cada una de ellas. Ejemplo, copia contabilidad, copia cobros o copia archivo. La Administración Tributaria podrá autorizar que la primera copia de comprobantes de crédito fiscal se conserve en medios magnéticos, tales como microfichas o microfilm, siempre y cuando se garantice el interés fiscal. Deberá indicar también el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor, giro o actividad económica, dirección del establecimiento o oficina y la dirección de las sucursales si las hubiera, número de identificación tributaria y número de registro de contribuyente. Deberán separar las operaciones grabadas de las exentas y no sujetas. Deberá establecer la fecha de emisión, los datos del adquiriente de bienes o servicios, el nombre, denominación o razón social del contribuyente, giro o actividad económica y dirección del establecimiento, número de identificación tributaria y número de registro de contribuyente. Deberán describir los bienes y servicios, especificando características que permitan individualizar e identificar plenamente el bien como el servicio comprendido en la operación, el precio unitario, cantidad y monto total de la operación. Todo esto en concordancia con su control de inventarios. Si con anterioridad se emitió una nota de remisión, puede omitirse el detalle de bienes y servicios, el precio unitario de los mismos. También deberá establecer la cantidad recargada separadamente en concepto del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios. El número y fecha de la nota de remisión, si ésta hubiese sido emitida con anterioridad. Deberá establecer las condiciones de la operación, si es al contado o es al crédito, o si está puesto en bodegas, entre otras. Deberá contener un pie de imprenta, el nombre y número de identificación tributaria, denominación o razón social de la imprenta, domicilio y número de registro de contribuyente del propietario de la imprenta, número y fecha de autorización de la imprenta, rango de numeración correlativa autorizada y la fecha de autorización. El artículo 114 establece también los documentos a emitir a no contribuyentes, entre ellos la factura. Las facturas deberán ser impresas en talonario y estar prenumerados en forma correlativa. Podrán imprimirse en talonarios prenumerados por serie de forma correlativa para cada negocio, oficina, establecimiento o sucursal. Deberá indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente, giro o actividad económica, dirección del establecimiento o oficinas y de las sucursales si las hubiere, número de identificación tributaria, el número de registro de contribuyente, la fecha de emisión, y las facturas se emitirán en duplicado en forma correlativa, entregando para operaciones locales la copia al adquiriente del bien o prestatario del servicio. Y para las operaciones de exportación, deberá entregarse el original al cliente y este deberá cumplir con las especificaciones que el tráfico mercantil requiere.
Deberá describir los bienes y servicios especificando las características que permitan individualizar e identificar plenamente el bien, como el servicio. Precio unitario, cantidad y monto total de la operación. Deberá también separar las operaciones grabadas, exentas y no sujetas. Deberá incluir el impuesto respectivo en el precio de las operaciones grabadas. Deberá consignar el valor total de las operaciones y también deberá, de forma preimpresa, llevar un pie de imprenta, en el cual deberá establecer el nombre, el número de identificación tributaria, denominación o razón social de la imprenta, domicilio y número de registro de contribuyente de la imprenta, número y fecha de autorización de la imprenta, rango y numeración correlativa autorizada por la Administración Tributaria y su fecha de autorización. En operaciones cuyo monto sea igual o mayor a $200, deberá hacer constar en la original y copia de la factura el nombre, denominación o razón social, el número de identificación tributaria o, en su defecto, el documento único de identidad del adquiriente del bien o prestatario del servicio. En el caso de adquiriente extranjero, se hará constar únicamente con el número de pasaporte o el carnet de residencia. El artículo 114 del Código Tributario también establece los requisitos que deben cumplir las notas de remisión. Entre ellos, deben ser impresos en talonarios y estar prenumerados en forma correlativa. Podrán imprimirse talonarios prenumerados por series de forma correlativa cuando ésta tenga negocios, oficinas o establecimientos diferentes o sucursales. Deberá emitirse en triplicado, el original y triplicado para el adquiriente del bien o prestatario del servicio, y el duplicado para el emisor y para una futura revisión de la Administración Tributaria. Si el valor de la operación en la nota de remisión es superior a 11.428.57, en el documento original deberá hacerse constar los nombres y firma y documentos de identidad de las personas, de quien entrega y de quien recibe el documento. Si se emiten o imprimen más copias de la nota de remisión, deberán consignar el destino de cada una de ellas. La Administración Tributaria podrá autorizar que la primera copia de la nota de remisión se conserve en medios magnéticos, como microfilm, siempre y cuando ésta garantice el interés fiscal. Deberá indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente, giro o actividad económica, dirección del establecimiento u oficina y de las sucursales si las hubiere, el número de identificación tributaria y el número de registro de contribuyente. En las notas de remisión también deberán separar las operaciones grabadas, exentas y no sujetas. Deberá establecer la fecha de emisión y los datos del adquiriente de bienes o prestatarios de servicio: nombre, denominación, razón social del contribuyente, giro o actividad económica y dirección del establecimiento, número de identificación tributaria y número de registro de contribuyente. Deberá llevar de manera preimpresa un pie de imprenta, en el cual establece el nombre y número de identificación tributaria, denominación o razón social, domicilio y número de registro contribuyente del propietario de imprenta, número y fecha de autorización de imprenta, el rango de la numeración correlativa autorizada y la fecha de la autorización por parte de la Administración Tributaria. Deberá describir los bienes y servicios especificando características que permitan individualizar e identificar el bien o el servicio, el precio unitario y la cantidad de bienes que se entregan. Deberá establecer el número y fecha del comprobante de crédito fiscal si éste se hubiese emitido previamente. Deberá establecer el título en que se remiten los bienes, si es por depósito, propiedad, consignación, entre otros. Deberá ser firmada y sellada por el emisor. También el artículo 114 establece los requisitos de la factura de venta simplificada, las cuales deberán elaborarse por medio de imprenta en talonarios preimpresos y estar prenumerados en forma correlativa.
e imprimirse en talonarios por series en forma correlativa e independiente para cada establecimiento, negocio o oficina. Deberá indicar de manera preimpresa el nombre del contribuyente emisor, giro o actividad económica, dirección de establecimiento y dirección de las sucursales si las hubiere, número de identificación tributaria y número de registro del contribuyente. Deberá establecer la fecha de emisión del documento y llevar un pie de imprenta preimpreso, en el cual establezca el nombre, el número de identificación tributaria, denominación o razón social, domicilio, número de registro del contribuyente, el propietario de la imprenta, y número y fecha de autorización de imprenta, tiraje de documentos y fecha de impresión. Las facturas por venta simplificada se emitirán en duplicado, en forma correlativa, debiendo entregar la copia al adquiriente del bien o prestatario del servicio. El documento original quedará en el poder del contribuyente emisor. El valor de la operación en que deberá incluirse el impuesto respectivo de las operaciones grabadas. Otra característica que establece el artículo 114 del Código Tributario es que todos los documentos establecidos en este artículo deberán ser impresos por imprenta autorizada. Deberán contener de forma preimpresa el número de autorización de asignación de numeración correlativo otorgado por la Administración Tributaria. Lo anterior no aplicará a los tiquetes de máquinas registradoras, los cuales únicamente deberán contener el número correlativo asignado y autorizado por la Administración Tributaria. En el caso de los documentos electrónicos, deberá hacer constar el número correlativo autorizado en cada documento por medio del sistema que utiliza para emitirlos, así como el rango autorizado en el que corresponde el número y fecha de autorización de la numeración correlativa. También deberá establecer los valores consignados por los contribuyentes en los documentos que emitan y entreguen a los adquirientes de bienes o prestatarios de servicios. Estos deberán coincidir con lo que consten en los documentos que dichos contribuyentes conserven para la revisión futura de la Administración Tributaria. Para finalizar, los dejo con esta frase de Jimmy Johnson, cual dice: la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese poco de más. Es ese poco de más que podemos dar sobre nuestro trabajo, sobre nuestros estudios, nos podrá llevar a ser extraordinarios y dejar de ser ordinarios. Gracias por su atención.